Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem en la página 34 del Tratado de Baba Kama. Dice la Gemara, perdón. Tanur Rabbanan, enseña a nuestros sabios en una vereita. Shor Shave Mataim, un toro que vale 200. Shenagach Shor Shave Mataim, que cornea a otro toro que también vale 200. Vejabalbo, y le causó un daño, el toro que corneó le causó un daño, es decir, por un valor de Hamishim Zuz, por un valor de 50 monedas. Quiere decir que ese toro que valía 200 después de que le hicieron un daño, después de que lo corneó, ahora vale 150. Entonces, Hamishim Zuz. Ahora, después de un tiempo, Beshabach, el toro de 150 ahora, subió de valor. Veamad al Rabad Meozuz, y ahora vale 400 monedas. Entonces, ¿qué decimos? No decimos que el otro va a venir y va a decir, no te pago porque el daño que te hice ahora ya vale mucho más. Dice, Sheil Male, Iziko, Hayaomed, Al Shemoname o Zuz. ¿Por qué no decimos eso? Porque a lo mejor si no lo hubiese dañado, ahora en lugar de 400 valdría 800. Noten Keshaat Anezek. Entonces, por lo tanto, tiene que pagar el dueño del toro que dañó la mitad del daño según el valor en el momento en el que se causó el daño, es decir, 25 monedas. Ahora, Kijesh, si el toro en lugar de aumentar su valor, disminuyó su valor, Keshat Hamad Badin, es decir, paga el daño, la mitad del daño, en función del valor en el momento en el que se juzgó este caso en el Beddin. Ahora, siguiente caso, dice Shabach Mazik. Si el dañador aumentó de valor, notenlo que Shatanezek tiene que pagar las 50 monedas como en el momento en el cual causó el daño. Que Shat Hamadabadin, es decir, y como en el momento, Kahash, perdón, si en lugar de aumentar su valor perdió valor, que Shat Hamadabadin, como en el momento en el cual fue llevado al tribunal. A Marmar. Entonces ahora vamos a analizar la vereita. ¿Qué vimos? Que si el toro daña y en el momento del daño tiene un valor y ahora subió o bajó el precio del dañador o del dañado, en función de eso se establece el precio en función del momento en el que se causó el daño o del momento en el cual se juzgó el tema. Dice Marmar, dijo aquel sabio, Shabach Mazik noten que Shatanezek. Si aumentó el valor del toro dañador, se paga en función del momento en el cual se causó el daño. Mani, como quién va esta opinión. Rabbi Ishmael es como la opinión de Rabbi Ishmael de Amar, que dijo, vimos arriba, Bal Hu, que la relación que hay entre el dañador y el dañado es como la relación de una persona que tiene una deuda económica. Zuze Hu de Masikle, lo que le tiene que dar son monedas, ¿sí? Y por lo tanto va en función de eh, lo nachshab que Ushbach Helko, es decir, no se considera que su parte se mejoró en el toro dañado. Me caché en el toro dañador, perdón. Y esto es una dificultad, ¿por qué? Porque Emasefa, fíjate lo que dice el final, Kijesh, que si descendió su valor, que Sha'at Amadabadin, se lo evalúa en función del momento en el cual fue llevado al juicio. Atán le Rabbi Akiva de Amar. Ahí estamos llegando a qué? Al punto de vista de Rabbi Akiva. Shutafe Ninhu, que lo que dicen que es que lo que queda es que el dañador y el dañado se convierten en socios en cuanto al toro dañador. Pero si lo establecemos según Rabbi Akiva, perdón, quedaría que el final está establecido según Rabbi Akiva y el principio está establecido como Rabbi Ishmael. Dice Resha, Rabbi Ishmael Besefa, Rabbi Akiva. Principio de la veredad de Rabbi Ishmael y el final de Rabbi Akiva. Entonces responde a Gemara y dice lo. Kule, Rabbi Akiva. Toda la veredad va según la opinión de Rabbi Akiva. Viaja, y en esta veredad, de Maya esquina. ¿De qué caso estamos hablando? Que se pitemó. Es decir, ¿cómo es que se mejoró el valor de ese toro? Porque lo cebó, le dio de comer para que gane.
Por lo tanto, Kola Shebach, todo lo que se mejoró ese toro, ¿le pertenece a quién? Al dueño, al dañador. Pregunta entonces la cámara. Y que Shepitmo, Emarresha, si es que lo engordó, entonces fíjate lo que dice el principio de la Mishnah. Shabach ve'amad al arba meozuz, es decir, que si se mejoró el toro y ahora vale 400 monedas, nótenlo que Shahatan Ezek le tienen que pagar según el valor que tenía cuando fue dañado. Y entonces esto es una dificultad. Y que Shepitmo, si me vas a decir que es cuando lo engordó, entonces cuando estamos hablando del toro Nizak, del toro que fue dañado, Registrija, le memar, ¿acaso sería necesario traer este caso? Amar Raspapa, dijo Raspapa, dice Resha, la ley del principio de la Mishnah, de la Bereitá, Meshakahat le ben de Pitma, Pitume, ben de Shabach, Mimela. Es decir, ¿cuándo es este caso, cuándo se da? Ya sea porque se mejoró porque lo engordó o porque se mejoró por sí mismo. Veis Tarech la Shmoinan, y es necesario que nos enseñe la novedad de Heja, de Shabja, de cómo es que se mejoró el toro Mimela por sí mismo. Notenlo, le da el dañador al dañado que Shatan Ezek, como en el momento en el cual se produjo el daño. Pero la ley del final, la veredicta, solamente se puede dar que Shepitmo cuando lo engordó al toro. Muy bien. Ahora, Mevoar Baveraita nos explica en la Vereita, Kijesh, si perdió valor, el toro dañado, y ahora vale en el momento en el cual llega al betadín 100 monedas. Entonces le tiene que pagar el dañador la mitad del daño, Beshat Amadabadín, como el valor en el momento en el cual es llevado al juicio, es decir, 50 monedas. Explica entonces la Gemara. Kijesh bajó su valor del toro dañado. Mehamat Mai, ¿por qué es que perdió valor? Ilema de Kahash, Mehamat Malka, si es porque, perdón, Melajá, Mehamat Melajá, si es porque perdió valor desde el momento en el cual fue corneado por causa del trabajo que le hizo hacer. Lemaile, ¿qué le va a decir el dañador al dañado? At Mahashat, tú lo hiciste bajar por causa del trabajo el valor. Veana, Yahibna, y yo te voy a pagar por eso. Amar Rabashi, entonces dijo Rabashi, de Kahash, Mehamat Maka. No, en realidad es un caso en el cual se fue devalorizando por causa del golpe que recibió. Y por causa del golpe que recibió, cada vez tiene menos valor. ¿Qué le va a decir el dueño del toro dañado? De amarle, Karna de Torah, Kibra B. El cuerno de tu toro es como si estuviese enterrado en mi toro, que todavía el daño que le hizo le sigue molestando de tal manera que cada vez se va empeorando y bajando su valor. Muy bien, vamos con la siguiente Mishnah. Shor Shabe Mataim, un toro que vale 200. Shenagach Shor Shabe Mataim, que cornea otro toro que vale 200 monedas. Ven Hannebela Yafa Klum. Ahora el cadáver no vale nada. Es decir, el dañado no puede vender el cadáver, no le puede sacar ningún beneficio. Amar Rabbi Meir, dijo Rabbi Meir, al Zeneemar. Sobre este caso dice, es que dijo la Torá, un mahru lo venderán al toro, mahru de Tashor, Ajay, el toro vivo, Vejatzu el Caspo, y van a dividir el dinero que obtengan por él. Amarle Rabbi Yehuda, le dijo Rabbi Yehuda, Vejen alajá, y así es la alajá. Es decir, que le da el dañador 100 monedas, que es la mitad del daño. Abaranzeu, Shor, Amor la Torah. Este no es el toro del cual está hablando la Torah. ¿Por qué? Porque en un caso como este, Kaimeta, Kayamta, Umahru et Ashor Ajai, Bejatzu es Gaspo. Es decir, cumpliste con la parte del versículo que dice
y venderán al toro vivo y dividirán el dinero. Velo que yamta, pero no cumpliste con la parte que dice Vegam, Amet y Ejetzun, y también el toro muerto lo dividiréis. Es de, es desde, ¿cuál es ese caso en el cual se van a cumplir estas palabras de la Torah? Shosh Habe Mataim, un toro que vale 200, Shenagach Shosh Habe Mataim, que cornea otro toro que vale 200. Ahora, el cadáver, Yafah Hamishim Zuz, el cadáver vale 50 monedas. Ahora, Bezé Amara Pasuk, sobre esto dice el versículo, Sheze, el dañador, Notel Hatzi Ahai, toma la mitad del valor del toro vivo, es decir, 100 monedas. Vehatzi Amet, y la mitad del toro muerto, es decir, 25 monedas. Bezé, y el dañado toma la mitad del vivo y la mitad del muerto, es decir, 125 monedas. Muy bien, vamos a ver la Gemara. Tanur Rabanán, este nuestro sabe es una baraita. Shor Shabe Mataim Zuz, un toro que vale 200 monedas. Shenagach Shor Shabe Mataim Zuz, que corneó otro toro que vale 200 monedas. Anebelá, Yafá, Hamishim Zuz, el cadáver del toro dañado vale 50 monedas. Ze, el dañador, Notel Hetzi, toma la mitad, Ejai, del toro vivo, es decir, 100. Vehetzi Amet, y la mitad del muerto, es decir, 25. Veze, y el dañado, Notel Hatzi Ejai, Vehatzi Amet, toma la mitad del vivo y la mitad del muerto. Veze Ushora Amur Torah, y ese es el caso del toro que dijo la Torah. Es decir, lo venderán y al toro vivo y dividirán su dinero, su valor. Y también el toro muerto lo dividirán, dirá la viuda. Esa es según la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dice, en Shora Amor Torah. Este no es el caso que dice la Torah. Ela, sino cuál es el caso. Dice, Shor Shabe Mataim, un toro que vale 200. Shenagach le Shor Shabe Mataim, que cornea otro toro que vale también 200. Ven a Nevelá y a Faklum, y el cadáver no vale nada. Shalzea Neemar, sobre esto dice, Umahru etajai, vejatu de caspo, vendrán al toro vivo y dividirán el dinero. El amani me cayem, pero ¿cómo cumplo yo entonces con el versículo que dice, Vegame también Yehetsun, y también al muerto lo van a dividir? Ela, entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que quiere decir el versículo? Pejat, shifjato mita, perdón, Pejat, shepejato mita, mahatzim behai. Es decir, no debe Ela Hatzi Mima Sheufhat Ashor Anizak al Yedea mitad. Tiene que, le debe la mitad de lo que se redujo el valor del toro dañado por causa de que ahora está muerto. Como por ejemplo, si allá Anizak, el toro dañado, valía 200 y su valor y su cadáver ahora valdría 100, entonces se considera que Izik Hayamea se considera que el Shaezek, que el daño fueron de 100 monedas, entonces paga la mitad, 50. Ahora, pregunta la cámara, Mijde, pero nosotros vemos, ven el Rabí Meir, ven el Rabí Yehuda, ya sea para Rabí Meir o para Rabí Yehuda. Hay, es decir, el toro dañador, perdón, el dueño del toro dañador, Mea Besim Hamesh Shakal, tomó 125 monedas. Hay, y el dañado, Mea Besim Hamesh, también tomó 125. Shakal tomó 125 monedas. May Benayu, entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Después la cámara dice, Amarraba, dijo Raba, Pajat Nevela. Es decir, en el caso, Shepajató, que se redujo el valor del cadáver entre el momento en el que fue corneado hasta que vinieron a venderlo y Cabenayu. Esa es la diferencia. Rabbi Meir, Sabar Rabbi Meir opina, Pajat Nevela Denizak Habai. Es decir, que por sí sola se redujo el valor de de ese cadáver. Rabbi Yehuda Sabar y Rabbi Yehuda opina, Pajat Nevela de Mazik Habe Palga. Es decir, la mitad de lo que se redujo lo perdió el dañador. ¿Por qué? Shemeshaat Hanegijá, porque desde el momento en el que corneó su toro, Shayejet Nevela Lishnehem,
el cadáver le corresponde a las dos. Amarle a Abaye, le dijo a Abaye a Rabba para preguntar sobre sus palabras. Inken, si es así, Matzinu le Rabbi Yehuda. Vamos a encontrar para Rabbi Yehuda Tam, Hamur Mimuad, un toro Tam, un toro manso, que va a ser más grave el pago que para un toro que es Muad. Es decir, que si corneó un toro Muad, ¿sí? Imnagach Shor Hamuad, Idbaer, vamos a encontrarnos. Shepachat Hanevela Kulo Lanizak, es decir, que se redujo el valor del cadáver, todo para el dañado. Vilu Beshor Tam, Holkim, pero con respecto a un toro manso, perdón, dividiríamos entre el dañador y el dañado. Legitema, Ajinami. Y si me quieres decir, ok, así es, según la viuda, el Tam, el toro manso, es más grave que el Muad. Ugdetnan, como se enseñó en una Mishnah, en cuanto a un toro que lo cuidaron con una vigilancia no muy exhaustiva y dañó. La viuda dijo, Tam, si era manso, Hayab, tiene que pagar. Muad, Patur. Pero si es Muad, están exentos de pagar. Entonces, Emar, de Shmat, le la viuda. Entonces, ¿qué vamos a decir? Se entiende aquí de las palabras de la viuda que el toro manso es más grave su ley que el toro Muad, Leñan Shemira, Dichtiv Krae. ¿Por qué? Porque en cuanto al tema de guardarlo, de cuidarlo, dice el versículo, Leachmir Betam, Veleakel Bemuad. Es decir, la Torah nos dice en cuanto al manso que hay que ser más estricto con su cuidado que con el Muad. Pero Leñan Tashlumin, pero con respecto al pago, Mishamat Le, ¿acaso encontraste así que el Tam, que el manso sea más grave que el Muad? Entonces la Gemara trae una prueba y dice, Beataña, ¿acaso no fue enseñado una veredad? Rabbi Yehuda Omer, dijo Rabbi Yehuda, Yahol, Shabe Mané, Shenagar Shor, Shabe Hamesh Selaim, Veanevela Yafa Sela, Zenotel Chetzi Achai, Vechatzi Amet, Vezenotel Chetzi Achai, Vechatzi Amet. Es decir, si tuviésemos un toro que vale un mané, es decir, 100 monedas, que cornea un toro que vale 5 selaim, es decir, son 20 monedas, y el cadáver del toro muerto vale 4 monedas, es decir, tenemos 24, bien, ¿cuál sería la ley? Que el dañador cobra la mitad del vivo, es decir, 50, y la mitad del muerto, es decir, 2, 52. Y el Nizak y el dañado cobra la mitad del vivo, 50, y la mitad del muerto, 2. Benimza, ¿y qué encontramos? Shamazik, Sheshalam, Sheshilem, la Nizak, que el dañador que paga el dañado, Yoter Mima, Sheziku, más de lo que dañó. Entonces a Marta tendrías que decir que seguro, no es esto lo que quiere decir. Veji Muad, Lama Yotze, es decir, ¿acaso el Tor Muad que enseñó, que se enseñó que con su corneo, Lama Yotze, ¿por qué se divide? Bejolek Dino, y su ley es diferente del toro Tam, del toro manso que daña, le Ajmir Alab, para ser más estrictos con él, o le Aquel Alab, o acaso es para ser más permisivos con él. Omer, tenemos que decir que seguro le Ajmir Alab, seguro que es para hacerlo más estricto en su ley. Entonces, Uma Muad, si el toro dañador, Muad, Eno Meshalem Ela, Masheizix, paga solamente aquello que dañó. Tam, un toro manso. Hakal, Lokol Sheken, que es más liviano en su ley. ¿Acaso entonces no es lógico decir que también? Sheshalem Raket Masheizik, que solamente va a pagar aquello que dañó. El Amar Rabbi Yohanan. Entonces dijo Rabbi Yohanan, Shabach Nevela. Es decir, si solamente lo que mejoró en su valor, la nevela, el cadáver del animal. Y cabenayo. Esa es la diferencia.
De Marsabar, un sabio opina de Nizak Habe, que es del dañado. Un Marsabar, palga. Y otro sabio opina que en realidad lo que se hace es dividir el valor de eso. Ahora explica la Gemara Hainu de Kakashia le de Rabbi Yehuda. Y esto es justamente lo que le supone una dificultad en la veredad para Rabbi Yehuda. Hasta de Amarta Has Rahamana y la B de Mazik. Ahora que me has dicho que la Torá se preocupó por el dañador de Shakel Bishbaha, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta que la Torá, Hasal Mazik, se preocupó por el dañador y le dio el mérito o le hizo tener derecho sobre lo que se mejoró el cadáver después de que murió. Entonces ahí dice Rabbi Yehuda en la Beraita, Yahol podría ser Shor Shabe Hamesh Selaim, Shenagar Shor Shabe Mané, que un toro que vale 5 Selaim, es decir, 20 monedas, que cornea un toro que vale 100 monedas, vean Nevelá, y el cadáver del toro dañado vale 50 monedas, Yafé Hamishim Zuz. Entonces, Ze Notel Hatzi Ahai. El dañador toma la mitad del valor del toro vivo, Ve Hatzi Amet, y la mitad del toro muerto. Ve Ze Notel Hatzi Ahai, y el otro y el dañado toma la mitad del valor del toro vivo, Ve Hatzi Amet, y la mitad del valor del toro muerto. Es decir, vamos a volver a hacer. eh, la mitad del toro vivo son 10 monedas. Y la mitad del toro muerto son 50, es decir, 60. Y el dañado, la mitad del toro vivo son 10, la mitad del toro muerto son 50, es decir, 60. La Marta, entonces tú tienes que decir, Shebadai, que seguro, es nada barquen, la cosa no es así. Y Sheav, Shematzinu, que a pesar de que encontramos Shemarviach, que gana el dañador por causa de lo que se mejoró el cadáver. Ah, Ejan Matzinu, ¿dónde encontramos que el dañador Niskar, Shimneemar Shebeofen Ze, Notel, Amazik Hatzi Meanevela, Nimsa Ze, Niskar? Es decir, que va a salir ganando, ¿sí? Va a salir ganando porque si decimos que en este caso el dañador tiene que pagar la mitad del cadáver, se encuentra entonces que el dañador Niskar, Ale Shoró, Shenagach, Shabe Simzuz, su toro que dañó vale 20 monedas. Y ahora va a recibir Sheloshim, Vejamesh Zuz, va a recibir 35 monedas de más. Desde mi saber, no parece lógico. Mosif, Rabbi Yehuda, ahora añade Rabbi Yehuda y dice, Veomer, y además dice, Shalem y Shalem, pagar habrá de pagar. Y aquí, Shede Be'alim, Shelashura Mazik, que son los dueños del toro dañador, Shemeshalmin, que pagan al dañado, ven a Be'alim Notlim, y no es que toman los dueños un valor. Entonces pregunta ahora la Gemara dice, May Veomer, ¿qué quiere decir Veomer? Y además di así, Shosif Rabiuda, cañador Rabiuda. Madua lo dai, ¿por qué no es suficiente sobre aquello que dijo que no encontramos Sheyetzea Mazik Niskar, que el dañador va a salir ganando de toda la acción? Vejitema, Hanemile, y si me quieres decir que esto que fue dicho, Eja de Ika, Pseda, Lenizak, es en un caso en el cual hay una pérdida económica para el dañado. Entonces, Abal, pero Eja, del Eka, Pseda, Lenizak, por ahí donde no hay pérdida económica para el dañado, ¿sí? Que Gon, como por ejemplo un toro que vale 5 Selaim, es decir, 20 monedas. Shenagah, que corre un toro que vale 5 Selaim, es decir, 20 monedas, y lo mató. Y el cadáver de Anevelá, Yafash o Shimzuz, vale 30 monedas. Entonces, ¿qué vamos a decir ahí? Shakel, Nami, Mazik, Beashta, que también en este caso, que tome el dañador que una parte del cadáver. Veomer, y entonces dice, por eso viene la viuda y añade, dice, Veomer, Shalem y Shalem. Por eso dice, y está dicho, pagar habrá de pagar. Be'alim meshalmin, ve'en be'alim notlim. Los dueños pagan, pero los dueños no cobran, no reciben del valor.
Amarle Rab Aja. Amarle Rabbi Aja Barta Jalifa le Raba. Le dijo Rab Aja Barta Jalifa a Raba. Que si es así. Que Rabbi Yehuda no explica el versículo Begam etamet yehatzun. Que también el muerto deberán de dividir. Como Rabbi Meir. Matzinu le Rabbi Yehuda, vamos a encontrar con Rabbi Yehuda, Tam Meshalem Yoter, Mechatzin Ezek, que el toro manso va a pagar más de la mitad del daño causado. La Torah Amra, y la Torah dijo, Umachru el Tashor Ajai, Bechatzut Kaspo, y venderéis al toro vivo y dividiréis el dinero. Areshen Amazik Meshalem, Ganizak. Es decir, nunca va a pagar el dañador al dañado más de la mitad. Pues le dijo Raba, en realidad, Itle de Rabbi Yehuda. Es decir, Rabbi Yehuda sí tiene esta ley de Rak Dinze, Sherak, Abur, Hapejat, Shepajata, Mitat, Mechatzim Bejai. Es decir, él no tiene en cuenta esta ley de que solamente sobre lo que se devalorizó el toro muerto, paga la mitad del Shepajatá mitad Majatzaim Bejai. Se divide en el toro vivo. Pregunta Gemara Menale, ¿de dónde entonces tiene Rabbi Yehuda esta ley? Responde, la Madze lo aprendió, mi Begame Tamet Yahatzun, también al muerto dividiréis. Sheno Meshalem no paga más que la mitad de aquello que se redujo el valor del toro muerto por la causa de la muerte. Pregunta entonces la Gemara. Vea, afke Rabbi Yehuda leze notel hatzi ejai veze hatzi amet. Entonces, ahí tenemos a Rabbi Yehuda que dice que uno cobra la mitad del vivo y la mitad del muerto. Veze notel hatzi ejai hatzi amet y el otro cobra la mitad del vivo y la mitad del muerto también. Entonces, responde la Gemara y dice, Rabbi Yehuda aprendió del versículo las dos cosas. ¿Por qué? Imken, si es así, que el versículo nos viene a enseñar solamente la ley de que ze she'eno meshalem yoter, que uno no paga más de la mitad de lo que se redujo el valor. Nichtov kra hubiese escrito la Torah, betamet yechetzun, y al muerto dividirán. Mai vegam, ¿qué quiere decir y también? Shma mina tarte, aprende aquí las dos cosas. Shamazik shutaf beshebach anevela, que el dañador también es socio en aquello que se revaloriza la nevela, el cadáver del toro muerto. Hasta aquí llega este DAF. Tengamos un excelente día. Trataremos esta noche, después del encendido de Hanukkah, en algún momento poder grabar el DAF 35 que corresponde a la primera noche de Hanukkah. Tengamos un excelente día. Fisku Beimso.